Ahora voy a hablar de ANOVA Two Ways, en el cual hay dos factores que son categóricos y que explicarían el modelo donde nuestra variable respuesta o outcome es una variable continua. Voy a partir con este vector que se llama células, el cual contiene 36 valores y cada valor representa a un cerdo. Y los dos factores que voy a utilizar va a ser el factor droga, el cual va a tener 3 niveles. Cada nivel va a representar algún tipo de droga y cada cerdo va a poder ser expuesto a uno de estos 3 tipos. Tipo A, la droga B o la droga C. Y el segundo factor va a ser el factor peso, el cual va a tener 2 niveles y un nivel va a ser sobrepeso y el otro va a ser normopeso. Primero vamos a crear el factor droga. Para eso en R hay dos formas de crearlo. La primera forma es utilizando el comando factor. Acá hicimos entonces una variable que se llama dg para droga. Utilizamos el comando factor y le pedimos que repitiera A, B y C, que son las etiquetas para cada nivel, y le dijimos que repitiera cada una 12 veces. Por lo tanto, son bloques de 12 A, 12B y 12C. Y si le pedimos que nos muestre, nos va a mostrar que tiene 3 niveles y cada una de las letras está repetida 12 veces. La otra forma de hacerlo es utilizando el comando GL, que es el generador de niveles. El primer número corresponde al número de niveles que queremos, en este caso son 3. El segundo es el bloque por cada nivel, entonces le pedimos que repita 12 veces cada nivel. Y el tercero es el total de cupos que queremos tener, en este caso son 36 porque tenemos 36 valores. Y le pusimos las etiquetas A, B y C para saber cuál es cuál nivel. Cuando lo hacemos por peso, utilizando las dos formas, la primera forma es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que por cada bloque de tratamiento la mitad sea sobrepeso y la otra mitad sea normal. Por lo tanto, acá vemos que tenemos 2 veces repetido. La primera repetición estamos diciendo que sobrepeso y normal la repite en bloques de 6. Y la segunda repetición quiere decir que estos bloques de 6 y 6 los repita 3 veces. Por lo tanto, nos va a crear un bloque de 6 sobrepesos, un bloque de 6 normales, y esto lo va a repetir 3 veces para completar 36. Si utilizamos el comando GL vamos a ver que es mucho más fácil. Acá lo que le decimos es que nos cree 2 niveles, que cada bloque tenga 6 repeticiones y que un total de 36 cupos. Por lo tanto es exactamente lo mismo pero mucho más fácil, y para comprobar que es lo mismo vamos a poner peso y nos va a dar el mismo resultado. Entonces lo que vamos a hacer es nuestro ANOVA. Para eso vamos a utilizar el comando ANOVA, que va a ser un modelo lineal. La primera variable siempre es la variable respuesta o I, que en este caso es el recuento de células. Ponemos que células va a ser explicado por el primer factor, que es droga, o DG, y para agregar el segundo factor ponemos el signo más y ponemos peso. Enter. Lo que estamos haciendo entonces es crear lo que se llama un modelo aditivo, y es aditivo porque estamos suponiendo que no existe ninguna relación entre el tipo de droga y el peso, en este caso, de los cerdos. Cada uno es independiente, por lo tanto, la contribución de uno es absolutamente independiente de la contribución del segundo. Acá tenemos, vamos a leer primero droga, tiene 2 grados de libertad porque el número de niveles era 3. Tenemos una F de 10, por lo tanto la P es significativa, es menor de 0,05. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee como que el factor droga tiene un efecto significativo en el recuento de células, ajustado o controlando por peso. Esto quiere decir que dejamos el factor peso constante y solo estamos viendo el efecto que tiene droga en el recuento de células. Lo mismo podemos hacer viceversa. Vamos a leer peso, que tiene 1 grado de libertad porque tenía 2 niveles. Vemos que la F es bastante grande, por lo tanto es extremadamente significativo. Y la forma de leer esto sería que el factor peso tiene un efecto significativo en el recuento de células, ajustado o controlando por droga. Ahora, si la hipótesis o los estudios anteriores muestran que efectivamente debería existir una relación entre droga y peso, esto quiere decir que el impacto de un factor depende del nivel del otro factor. O sea, ya no son independientes. Tendríamos que hacer lo que se llama un modelo saturado, en el cual tendríamos que agregar una tercera variable
que sería la variable de la interacción entre droga y peso. ¿Cómo hacemos esto? Lo que podemos hacer es crear un gráfico de interacción utilizando el comando interacción.plot. Primero, nuestro primer factor que queremos estudiar, seguido por el segundo factor que queremos estudiar, y siempre la última variable que ponemos entre paréntesis es nuestra variable respuesta. Entonces acá vemos el gráfico. En el eje de las X tenemos los distintos niveles de droga A, B y C, y en el eje de las Y tenemos el promedio de las células. Y vemos que tenemos dos curvas, la curva superior que era para los cerdos que eran normopeso y la curva inferior que era para los cerdos que eran sobrepeso. Y vemos que más o menos la curva entre A y B, entre ambos niveles de peso es bastante paralela, pero la pendiente o el slope de esta parte de la curva no es paralela a esta parte de la curva, por lo tanto uno podría pensar que algún grado de interacción podría haber entre estos dos factores, el factor peso y el factor droga. ¿Qué pasa si creamos el mismo plot, pero ahora en vez de poner en el eje de las X droga, ponemos el factor peso? Vamos a obtener la misma interpretación. La curva A y la curva B son bastante paralelas, por lo tanto las pendientes son similares, pero notoriamente la pendiente de C es distinta a las otras dos curvas. Solamente hice este cambio, pero siempre que uno ve en el plot de interacción un cierto cambio en las pendientes y uno cree que hay interacción, va a haber lo mismo y la interpretación va a ser siempre igual cuando uno invierte el orden de las variables. Entonces acá tenemos nuestro mismo modelo, nuestra variable explicatoria células, el primer factor era droga, el segundo factor era peso, y ahora vamos a crear el tercer factor que va a ser el factor de la interacción entre ambos. Para eso ponemos más y ponemos dg, signo de multiplicación y peso. Acá tenemos nuestro modelo con la interacción, por lo tanto ahora tenemos tres resultados para droga, para peso y para la variable interacción entre droga y peso. Lo primero es ver si existe o no existe interacción, o sea, si esta es o no es significativa. En este modelo en particular nos dio que no era significativa, con una P que es cercana a 0,08. Por lo tanto, podríamos interpretar lo que pasa con droga y con peso. En este caso diríamos que droga afecta el recuento celular en forma significativa ajustado por peso y que peso afecta el recuento celular en forma significativa ajustado por droga. ¿Qué pasa si es que nuestra nueva variable interacción hubiese salido significativa? Ahí ya no podríamos interpretar cada una de estas variables en forma independiente, sino que solamente sería interpretable lo que es nuestra variable interacción. En resumen, si es que tenemos una variable interacción que es significativa, la interpretación de cada uno de los factores en forma independiente sería incompleto o estaría erróneo, dado que ahora un factor o el efecto o el impacto de este factor va a depender del nivel del otro factor. La norma general dice que uno no debería siempre testear por interacción, o sea, uno no siempre debería meter esta variable interacción en el modelo, dado que para poder ver si esta variable es significativa, lo que vamos a necesitar es más poder, por lo tanto vamos a necesitar un n mayor. En este caso no nos dio significativo y probablemente si aumentamos el n de 36 a 100 cerditos nos podría dar un resultado con una interacción positiva o significativa. Ahora, la otra pregunta clásica es, dado que no me dio significativo, ¿debería volver al modelo inicial sin la interacción? La respuesta es, si es que la literatura o el conocimiento que uno tiene cree que ambas variables interactúan entre sí, independiente que esta sea o no sea estadísticamente significativa, uno debería mantenerla en el modelo inicial. Por último, solo para mostrar el comando, este mismo resultado o esta misma tabla uno la puede obtener escribiendo solamente un factor multiplicado por el otro factor. Esto automáticamente el computador lo lee como factor 1 más factor 2 más tercer factor como interacción. Lo único que inicialmente lo había usado así para solamente explicar el punto.